Cruz de Fimbultir. Mi nombre es Juan José Velázquez, yo soy el director del Grupo de Recreación Histórica de Medellín, Colombia, SCALD. Y bueno, pues estamos realizando estas sesiones desde hace varias semanas como en vista de la cuarentena en la que estamos en estos momentos, como para aprender nuevas cosas, ya que no podemos compartir como grupos. Incluso pues en este momento, si todo estuviera normal, estaríamos en Chile, nosotros pues los de aquí de Colombia celebrando el evento con Sunan y con todos ustedes, pero bueno, ya serán otras circunstancias en las que nos volvamos a ver. Entonces, bueno, y también para tener que advertir que esta reunión la hicimos este día, estaba programada para mañana, pero por razones de que nos programaron otra reunión de Jonesburg para mañana en la tarde, pues tocó programarla para el día de hoy. Entonces, por eso es que puede que tengamos menos participantes en la sesión de hoy. Bueno, espero que los que hayan podido hayan leído el texto que se rotó para esta sesión, que era como un panorama general sobre la era vikinga, era algo muy panorámico, en el que se hablaba un poco acerca de las causas y de las consecuencias y repercusiones que la era vikinga había traído a Europa, sobre todo al occidente de Europa, porque fue donde, digamos, más, más se sintió el efecto que tuvieron las incursiones escandinavas. Entonces, en esta sesión lo que vamos a explorar es más o menos qué causas tuvieron los escandinavos para salir de sus tierras y empezar a saquear, a colonizar otras tierras y crear ese periodo que se denominó la era vikinga, ese periodo de la historia que ya vamos a explorar con más detenimiento. Bueno, lo primero que hay que mencionar es, pues así como a grandes rasgos, es qué es la era vikinga, ¿sí? Aunque suene muy obvio, pues yo prefiero cubrirme en salud y explicarle bien a todo el mundo qué es eso, por si alguien tiene dudas. Entonces, la era vikinga es un periodo que, digamos, fue designado así por los historiadores, en la que los escandinavos, que son daneses, noruegos y suecos, aunque especialmente daneses y suecos, daneses y noruegos, perdón, abandonaron sus hogares para hacer incursiones a otros lugares, especialmente en las islas británicas, como son Inglaterra, Irlanda, las Orcadas y las Feroe, y también en gran parte de la Europa continental, sobre todo en Francia, en lo que hoy en día es Francia, y en el momento era el Imperio Carolingio. Eh, estos saqueos y estos efectos pues se llevaron a cabo entre finales del siglo VIII y la segunda mitad del siglo XI. Se tiene más o menos que son esas fechas, aunque recordemos, y yo siempre llamo mucho la atención sobre esto, es algo ridículo ponerse a designar fechas muy tajantemente. La gente dice que la era vikinga empezó en el 793 con el saqueo de Lindisfarne y terminó en 1066 con la muerte de Harald Hardrada, pero eso no tiene mucha lógica. Es decir, las eras no empiezan y acaban en un día, son procesos muy largos, procesos que se van fundiendo en el tiempo. Entonces, si bien se tienen las fechas como una especie de guía, pues no son tajantes, no son unas fechas determinadas donde un día empezó la hora vikinga, al otro día se acabó. Entonces, ¿qué fue? Eh, espera que me están diciendo que no me escuche. Los demás me están escuchando bien. Sí, Juan, yo sí te puedo escuchar bien. Sí, Juan, yo te escucho bien. Sí, creo que Jess tiene un problema porque acá se escucha. Bueno. Sí, de pronto que solucione algo con sus parlantes o los audífonos que tenga. Entonces, siguiendo, digamos que las principales características de la era vikinga, de lo cual, porque, pues de los motivos por los que se diferencian como una época aparte, son básicamente tres: que hubo saqueos, hubo migración y hubo colonización de tierras realizado por los escandinavos. Estas tres cosas tuvieron, digamos, inmensas repercusiones,
no solamente no solamente en Escandinavia, sino en el resto de Europa. Eh, digamos que configuraron muchas instituciones políticas, muchas configuraciones sociales, incluso el comercio, la economía se vio afectada por por estas invasiones, por este mar de gente que estaba saliendo desde el norte. Y digamos que en la época, pues se pensaba, lo primero que se pensó es que era un castigo divino, un castigo de Dios por los pecados de los cristianos y que simplemente fue los escandinavos habían sido como una especie de instrumento divino, unos demonios enviados para castigar a la gente por sus pecados, aunque pues poco a poco esa visión fue cediendo, ya cuando se fueron como familiarizando más con los escandinavos y ya, pues, ya simplemente se les veía como seres humanos cualquiera que habían salido a saquear. Pues la era vikinga también, para el que no lo sepa, pues se enmarca dentro de otras épocas, ¿sí? Se enmarca dentro de la Alta Edad Media y encarna, perdón, en la Edad de Hierro de Escandinavia. Y una cosa que es curiosa es que digamos que para los historiadores escandinavos, pues o que tratan el mundo escandinavo, este periodo todavía se trata de prehistoria, porque como todavía no se había establecido una cultura de escritura en Escandinavia, se considera como una prehistoria, así como también se considera en el resto del mundo que la historia empezó en Mesopotamia porque es cuando se empezó a escribir. Más o menos es ese paralelo. Entonces, aquí en este mapa bueno, no lo pude incluir por completo. Ah, bueno, hago una aclaración. Si alguien tiene una pregunta, puede hundir la manito que está a la izquierda para pedir la palabra, para dársela. Entonces, en este mapa se puede ver como a grandes rasgos la principal influencia y las zonas de influencia que tuvieron los escandinavos. Entonces, si pueden ver, todos los puntos amarillos, todos los pequeños puntos amarillos son saqueos y ataques vikingos reportados, es decir, de los que tiene constancia. Seguramente hubo muchísimos más, pero que simplemente no quedaron en los registros de monjes o de los nobles. Y las partes rojas, como aquí en Inglaterra y esta parte del este de Europa, son lugares donde se llegaron a asentar los escandinavos, donde ellos se expandieron y empezaron a colonizar, a crear ciudades. Aquí pues se ve muy claramente, pues todo esto es Escandinavia, ¿cierto? Que es por eso es un rojo más oscuro. Se expandieron al oriente de Inglaterra, en el territorio que llamó el Danelaw, que significa la ley de los daneses, fue un territorio que le cedieron los reyes de los reinos ingleses, también en el norte de Escocia, en el nororiente de Irlanda, ya por acá los viajes hacia Islandia, Groenlandia y Norteamérica. Aquí abajo en Francia está el Ducado de Normandía, que también fue cedido a los escandinavos como para, por el Imperio Carolingio, por los francos, para protegerse de otros ataques vikingos. Y esta es la parte ya de los denominados Rus o varegos que terminaron fundando, pues siendo una parte fundamental para la fundación del Imperio del Rus de Kiev, aquí que pues poco a poco fue perdiendo digamos, sus facultades escandinavas y se fue volviendo cada vez más eslavo. Y las líneas rojas o vino tinto son rutas de viajes y de ataques. Como pueden ver, pues llegaron hasta Italia, España, pero también al oriente hasta Constantinopla, incluso lo que hoy en día sería Irán, Afganistán, llegaron hasta esos territorios. Entonces, esto es como para que se hagan una idea general de, de la cantidad, pues como de la magnitud de los ataques vikingos y de lo que se sintió y por qué la gente en el momento, en la época, digamos que estaba tan asustada, porque simplemente fue una oleada muy, entre comillas, repentina, porque vamos a ver que en un momento que no fue tan repentina, de asaltantes piratas por todas partes que podían irse de un lado a otro muy fácilmente. Eh, entonces, aquí hay una idea que a mí me parece fundamental para entender
la era vikinga, y es que mucha gente, digamos, y muchos, digamos, la cultura popular en series, en televisión, en películas, en juegos, nos ha hecho creer que nadie conocía a los vikingos, ¿cierto? Que simplemente fueron como unos demonios que llegaron del norte y a acabar con todo el mundo y que eran unos guerreros de élite de los que nadie tenía registro. Y no, nada que ver. Los europeos occidentales conocían de hace tiempo a los escandinavos y incluso ese tipo de comportamientos de salir a saquear y de invadir eh, y de colonizar, pues no es simplemente de ellos. Muchos pueblos escandinavos o de la misma, digamos de esa misma rama familiar, como por ejemplo los hermanos, ya habían hecho esto. Ahí sea, por ejemplo, los teutones, los godos, los longobardos, los burgundios, los vándalos, los gautas. Sí, muchos pueblos que ya habían realizado esto y por ejemplo piensen ustedes que los sajones pues conquistaron Inglaterra o en el mismo poema Beowulf, que es un poema que incorpora muchos elementos escandinavos, pero el poema fue escrito en, en pues, lo que hoy es Inglaterra, ¿sí? Antes de que fuera el contacto en la era vikinga. Entonces, necesariamente no es esto, sino que muchos historiadores lo han clasificado como una especie de última invasión bárbara. Recordemos estas invasiones que hicieron las tribus llamadas bárbaras hacia el Imperio Romano, todas estas tribus germánicas que fueron invadiendo poco a poco los territorios que el imperio ya muy debilitado tuvo que verse forzado a abandonar y simplemente hicieron como una mezcla hasta llegar a apoderarse incluso desde de, las, de los lugares de más prestigio dentro del mismo imperio. Entonces, digamos que la era vikinga se puede considerar como una especie de fenómeno de larga duración, en tanto que podría ser una extensión de estas invasiones bárbaras y podría tener digamos, sus ancestros y su inspiración en ella. Aquí con respecto a las causas. Bueno, con esto hay que ser muy cuidadoso porque, digamos, todas esas causas que ya vamos a tratar un poco cada una son muy debatidas. Muchos historiadores y sobre todo muchos historiadores de principios del siglo XX estaban muy obsesionados con buscar los orígenes de las cosas, es decir, la causa exacta de cualquier fenómeno histórico. Y pues ya poco a poco la disciplina de la historia se ha dado cuenta y como pues nosotros mismos sabemos por nuestra vida humana, los desarrollos de la historia no son monocausales, es decir, las cosas no pasan simplemente por una razón. Puede que algunas sí, pero los grandes fenómenos históricos y humanos pasan porque muchos fenómenos de diferente tipo, eh, digamos que se reúnen en un momento específico y da la posibilidad de que sucedan algunos fenómenos, en este caso pues la era vikinga. Entonces, muchos historiadores han dado diferentes opiniones, algunas muy sólidas, por decirlo así, otras que tambalean, ¿cierto? Otras que parecen como no tan plausibles, pero que igual vale la pena tener en cuenta. Y aquí, digamos que en esta exposición yo lo que quiero hacer no es decirles, vean, las principales razones son estas, sino mostrarles un poco todo para entender que posiblemente lo que pasó fue que todo esto ocurrió al mismo tiempo, todo esto tuvo una repercusión y generó este movimiento escandinavo y vikingo hacia afuera. Entonces, para empezar, la primera causa que la gente dice, aunque como vamos a ver más que una causa es un requisito, es la parte tecnológica en lo que se refiere a los barcos. Los barcos vikingos tienen una gran particularidad y son tan afamados por dos cosas. Primero, porque son barcos muy rápidos, muy ligeros, porque incluso incorporaron la tecnología de vela. Antes era sobre todo el movimiento de los barcos era por remos, y es decir, únicamente por remos. En este combinaron las dos. Y porque el casco está, digamos, solo una pequeña fracción del casco está sumergida bajo el agua, es decir, el barco no llega hasta muy profundo. Eso facilita que pueda utilizarse tanto para mar como para ríos, porque tradicionalmente los barcos que se usan para navegar en el mar no se usan para trabajar
navegar en los ríos simplemente porque se atrancan contra el lecho. Como son tan grandes, el casco se termina chocando contra el piso de los ríos, contra el lecho, y no se pueden utilizar. En cambio, los vikingos pues tuvieron esa particularidad, barcos entre comillas también livianos, porque incluso pues están las menciones de los vikingos de Suecia que, que sacaban a los barcos de los ríos y con troncos los pasaban por tierra para pasar de un río a otro. Eso pues yo creo que con ningún otro barco de la historia suena muy plausible hacerlo, ¿cierto? Muy fácil, muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos historiadores como Wyn Jones, que ya al final de la biografía pueden ver el nombre del autor si les interesa, han dicho que esto es una de las grandes causas, que desarrollaron esa tecnología que les permitió pues saquear a diestra y siniestra todo el territorio europeo y anglosajón. Sin embargo, pues esto como tal, usted se pone a ver, esto no es una causa, es decir, tener buenos barcos no es causa de que, bueno, como tenemos buenos barcos, nos vamos a ir a saquear. No, puede que sea un requisito, es decir, para ser buenos saqueadores se necesita tener buenos barcos. Sí, eso sí, pero no es una causa suficiente como para explicar todo, todas las razones de por qué esta gente hizo esto, de por qué salieron a saquear, a, a capturar esclavos, a comerciar en tan diversas partes y a colonizar tierras simplemente porque tenían barcos buenos. Y además hay otros, digamos, con recientes descubrimientos arqueológicos que muestran que esta tecnología, este tipo de barcos, no, ya estaba incorporado desde hacía mucho tiempo antes del inicio de la era vikinga. O sea que si bien ayudó, no son la causa porque ya desde antes se tenía, pero simplemente no se habían implementado para ello. Eh, la otra, digamos, el otro ámbito del que se habla es sobre el medio ambiente, que dicen que las particularidades ambientales de esta época posibilitaron que los escandinavos pudieran abandonar sus tierras para irse a saquear. Esto es muy debatido. Primero estoy empezando con razones más debatidas y luego vamos a coger como las más sólidas. Eso es muy debatido porque se dice que durante esa época, durante el primer milenio, pues el primer milenio después de Cristo, hubo una ola de calor que permitió, por ejemplo, el derretimiento de glaciares y una mejor navegación, sobre todo pues en lo que es Escandinavia, y que eso permitió como que la gente, que estos escandinavos tuvieran un medio ambiente un poco más amable para salir a saquear, como para movilizarse. Pero esto pues no tiene mucho sentido porque esa ola de calor, como se han hecho reportes de historiadores y de arqueólogos y un montón de estudiosos, en verdad se vino a sentir fue en los últimos 50 años antes de cumplirse el milenio, es decir, del 950 al 1000, y la era vikinga empezó casi desde el año 800. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y los otros 150 años o 200 años a qué se debieron? Entonces, bueno, puede que esta ola de calor haya ayudado a eso, pero no es una verdadera causa. El otro factor que ha sido tal vez uno de los más, digamos, mencionados y que incluso aquí en estas sesiones que llevamos haciendo los sábados, en la sesión pasada lo habían mencionado un poco, es sobre el aspecto demográfico. Según algunos estudios, pues en Escandinavia hubo una, un auge demográfico muy fuerte durante la era vikinga, es decir, muchos nacimientos, muchas personas nuevas que llevó inexorablemente a que muchos tuvieran que abandonar sus tierras porque simplemente no había tierra suficiente para todos. Y buscaran oportunidades en otras tierras, empezaron a colonizar otros lugares. Esto, digamos que eh, puede ser cierto para algunas regiones de Escandinavia. Por ejemplo, para el occidente de Noruega puede ser cierto, sí, se tiene constancia de que había muy poca tierra para la gente que había, pero no parece tan, es como tan cierto para otras regiones como por ejemplo para Dinamarca. Dinamarca al principio de la era vikinga tenía 500.000 habitantes más o menos y pues, tiene tierra suficiente para repartirle a todos y para vivir bien. Entonces, digamos que en este factor demográfico, no solamente se habla a veces de que haya mucha gente y no haya tierra para todos, sino también, por ejemplo, hay otros que dicen que
un aspecto demográfico a considerar es que esta gente tenía muchos hijos, cada familia tenía muchos hijos y los padres no podían dejarles herencia a todos. Entonces muchos de ellos se vieron obligados a abandonar las tierras y buscar fortuna por cuenta propia. Es una como otra de las explicaciones. Y una que es como muy reciente y casi no se ha explorado y a mí me parece como un poco difícil de creer, pero bueno, habrá que esperar a más publicaciones, es que durante esta época hubo una gran mortalidad de entre niñas, entre mujeres pequeñas, que lo que hizo fue que cuando ya crecieran, las pocas mujeres que había tuvieran muchos pretendientes y los pretendientes entonces empezaron a competir entre ellos por quedarse con las mujeres. Y que a eso hay que sumarle que entre los vikingos paganos, los escandinavos paganos, era una costumbre común tener varias esposas. Entonces, digamos que, por decirlo así de una manera muy utilitaria, muy maquiavélica, había mucha oferta, muy poca oferta y mucha demanda. Entonces, los hombres tenían que salir a la mar, ganar fortuna, ganar reputación para volver y que por poder ser una especie de mejor partido para las pocas mujeres que había. Pero como les digo, esto todavía está en estudio, no se ha podido comprobar bien, pero esto aquí es como un recorrido general, más o menos, de las causas. La otra razón eh, es acerca de la economía, que ya vamos a ver un mapa para ilustrar un poco más esto. ¿Qué pasa con la economía? Digamos que durante del siglo V al siglo VIII empezaron a aparecer unas grandes ciudades comerciales en Europa, entre las que están Dorestad, York, Quentovic, eh, ya les digo cuál otra, Hamwick, Londres, varias ciudades comerciales que empezaron a aumentar mucho el flujo comercial de metales preciosos entre Inglaterra y, y Francia, pues Francia que se llamaba en esa época. Y esto lo que hizo fue, digamos, llamar la atención de estos escandinavos, que ellos ya participaban en ese mismo comercio, es decir, ellos se enteraron de eso porque tenían nexos comerciales con estos territorios y sabían que estaba habiendo un auge económico. Eh, Además, según algunos historiadores, según algunos registros, durante esa época llegó un influjo gigantesco de plata proveniente de dos lugares. El primero, desde Arabia, que lo que hizo fue que muchos escandinavos, sobre todo suecos, digamos, fuera su motivación para viajar al oriente y empezar a comerciar con los árabes. Y pues muchos de ustedes sabrán, sobre todo los recreadores, que los vikingos suecos son más comerciantes que saqueadores. Y es precisamente por este contacto con el mundo árabe. Y el otro, digamos, gran influjo que hubo de plata fue en Frisia. Frisia es una región que hoy queda, pues que quedaría donde hoy son los Países Bajos, que los historiadores no han podido detectar de dónde extrajeron esa cantidad de plata, de dónde les llegó, pero lo cierto es que estuvo presente y llamó muchísimo la atención de estos escandinavos que desde hacía mucho tiempo eran comerciantes y vieron una oportunidad de saqueo hacia hacia esa región. Si ustedes ven que nos devolvemos un poco en el mapa que vimos ahorita, ven que muchos de los saqueos, más bien se ve, perdón, en este mapa, muchos de los saqueos empezaron a dar en esta zona, por ejemplo, que es donde estaban estos grandes centros comerciales. Aquí está Dorestad, Quentovic, hacia arriba ya está York, Londres. En esta zona en especial hubo la mayor cantidad de asaltos vikingos, precisamente por la facilidad y por los grandes cantidades de joyas y dinero que se manejaban. Dorestad, por ejemplo, fue atacada constantemente como durante 4 o 5 años, todos los años la atacaban hasta que finalmente los habitantes tuvieron que abandonar esa ciudad. Y pues ya poco a poco se fueron aventurando cada vez más al centro. París también la atacaron varias veces, llegaron incluso pues a Sevilla, a Algeciras,
a darle la vuelta a Europa para atacar el otro, el lado sur del continente europeo. Perdón un momento, organizo aquí. Bueno, ¿cuál es la otra de las causas, digamos, sonadas para este fenómeno? Es el aspecto político. También se dice que durante esta época, digamos que varios reyes, pues que Escandinavia siempre había sido una tierra de pequeños reyes, nunca había existido un gran rey, un emperador que aglomerara toda la tierra, eran muchos reyes pequeños y durante esta época empezaron a aparecer algunas figuras como Harald Caballera Hermosa, por ejemplo, que, que buscaban una unificación de los territorios escandinavos. ¿Sí? También hubo reyes daneses que intentaron lo mismo, que intentan era acaparar la mayor cantidad de territorio bajo un solo reinado, bajo un solo gobierno. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que eh, muchos personajes, muchas familias que no estaban de acuerdo con los gobernantes que se están expandiendo, decidieran abandonar sus tierras e ir a buscar fortuna en otros lugares. Esto, por ejemplo, es muy repetido en las sagas islandesas sobre que varios de los primeros pobladores de Islandia pues huyeron de Noruega por la persecución de los reyes. Y también, digamos que influenció también en los saqueadores porque muchas personas, digamos, muchos pretendientes, muchos contendores al poder real, lo que hacían era que se exiliaban durante un tiempo y lo que se dedicaban a hacer era campañas de saqueo y de guerra por toda Europa para ganar reputación y dinero, luego regresar a Escandinavia y ya con todo, digamos, con un gran nombre y con un excelente poder económico que los respaldaba, podían pretender a ser reyes o disputar el poder político digamos, que estaba vigente. Entonces, esta es como otra gran causa. Y la última, de la que se habla mucho, es acerca de la ideología de los escandinavos que, digamos, que llevó a que actuaran de esta manera. Para esto, pues se tiene que tener en cuenta la religión y, por decirlo, los ideales de la sociedad escandinava, la sociedad vikinga. Para ellos, pues, ellos, digamos, es una sociedad que está atravesada transversalmente por la guerra. La guerra es un factor fundamental en la sociedad escandinava de esta época. Es imposible pensar esta sociedad sin el factor guerrero. Y entonces, además de digamos, este ímpetu por la lucha, este ímpetu por la guerra, se cuenta también con la creencia en un destino ineludible. Como muchos de ustedes saben, pues ellos creían de que el universo, por así decirlo, ya estaba planeado, las cosas ya estaban planeadas cómo iban a suceder. Ya el Ragnarok estaba predestinado, las Nornas, que son como las damas del destino, ya habían hecho su urdimbre para definir el destino de todas las cosas y todos los seres del universo. Entonces, de nada servía temer, ¿cierto? Lo mejor que uno podía hacer era poner una buena actitud ante lo que le tocaba afrontar. Y esto, pues, digamos que para una gente que va a ir a guerrear, que va a ir a saquear y a exponerse a estos peligros, pues es una gran motivación. Esto es una gran motivación creer en este tipo de, pues en esta organización del mundo, en esta organización de la realidad, que les permite pelear con mucho más coraje, les permite pelear con mucho menos miedo que, por ejemplo, otras naciones, pues otros territorios europeos de esa época que ya estaban bajo el cristianismo. Aquí, perdón. Bueno, y lo último que quiero mencionar con respecto a estas causas es que tenemos que tener en cuenta, como dice un historiador muy famoso que se llama Fernand Braudel, que estos fenómenos son de corta, mediana y larga duración. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de estas cosas venían desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el factor religioso es un factor de larga duración. Si ustedes estudian pueblos germanos de hace varios siglos anteriores a esto, ya existían estos ideales guerreros. Hay otros de mediana duración. Por ejemplo, uno podría decir
que la parte, por ejemplo, de la tecnología o incluso de la demografía podría deberse a esto, y unos fenómenos de corta duración que son más acontecimientos que, por decirlo, son las chispas que hacen explotar el polvorín que hay debajo de ellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es decir, un rey pretenda centralizar todo el poder de una región en su figura, no es simplemente pues porque el rey es una figura muy genial y a él le debemos todo. No, es decir, el rey es la manifestación de un fenómeno histórico que cae sobre él y que, pero aún así, que incita a muchos cambios que se conjugan con los demás, con los de otras duraciones, para crear este tipo de fenómenos. Eh, bueno, ya aquí en esa última diapositiva que estábamos viendo ahorita, pues un poco lo que le estaba diciendo aquí, digamos que son los asaltos vikingos, pero solamente los primeros, desde el 780 al 814. Y recuerden que la era vikinga pues se dice que duró hasta la segunda mitad del siglo XI, hasta 1066 le ponen más o menos. Digamos que yo para esta charla, que ya casi la termino, la quería hacer muy corta, la verdad, para no cansarlos mucho, y también porque los muchachos de México me dijeron que ojalá fuera alrededor de una hora porque tienen una reunión. Es sobre todo con las causas de los primeros años de la era vikinga. ¿Por qué? Porque como digamos, una temporalidad tan extensa, fueron 300 años, más o menos 300 años, pues hubo muchas cosas que cambiaron a lo largo de esos 300 años. Por ejemplo, en una parte se abandonó más el factor de saqueos y se propendió más hacia la colonización. En otra, por ejemplo, muchos escandinavos abandonaron las empresas en el occidente y se fueron para el oriente, se fueron hacia Suecia, hacia Rusia, Ucrania, lo que hoy es Polonia, a Constantinopla, recordemos la guardia varega de los emperadores bizantinos. Entonces fue fluctuando, ¿sí? No siempre fue igual, no siempre hubo saqueos. La mayoría de los saqueos corresponden especialmente a la primera fase de la era vikinga, por así decirlo, más o menos hasta, um, hasta el siglo X, hasta principios del siglo X, desde el año 900, más o menos hasta esa época es como la era fuerte de los saqueos, pero los otros del 900 al 1000 y casi hasta el 1100 corresponden a otras, digamos, a otras modalidades, más de asentamientos, más digamos, de mezclarse, un mestizaje cultural con los grupos nativos. Por ejemplo, lo que se generó en lo que hoy es Inglaterra, en la mezcla entre daneses y sajones y anglosajones, pictos, galeses, irlandeses, fue una cosa única. No es simplemente que llegaron los vikingos y no es simplemente que llegaron los vikingos y despacharon a toda esta gente y se quedaron con sus tierras. No, eso no funcionó así. Hubo una mezcla, si bien hubo grandes confrontaciones, también hubo una gran cooperación entre algunas de esas facciones. Muchos ingleses terminaron adoptando costumbres escandinavas y al revés, hasta crear al final una identidad, que por ejemplo en el caso del Reino Unido, pues en el caso de Inglaterra es lo que hoy llamamos ingleses, que costó durante mucho tiempo llegar a crearlo, pero estas pueden ser algunas de las bases. Unas de sus bases son escandinavas, otras normandas, pues que son descendientes también de escandinavos, sajonas, bretonas, anglos, muchos factores que terminaron por configurar esto. Y esto, digamos, es la importancia de la era vikinga, que con esto quiero ya terminar. La era vikinga terminó por reconfigurar todo un montón de cosas, un montón de políticas imperiales. Por ejemplo, el imperio carolingio tuvo que modificar toda su línea defensiva del norte de su imperio para defenderse de los saqueadores escandinavos. Los ingleses también, digamos, toda la vida de los reinos ingleses se vio trastornada por la llegada de estos escandinavos. Hubo creación de nuevas ciudades, desaparición de otras, cambios económicos. Por ejemplo, en Irlanda, las luchas entre clanes irlandeses contra clanes escandinavos, luego la mezcla, la exportación masiva de esclavos,
los contactos con el cristianismo. Fue una época que, si bien, digamos, mucha gente, por decirlo, no le gusta mucho porque sí, fue una época muy violenta, pues las guerras, yo recuerdo pues mucho esta frase de un profesor, las guerras no simplemente destruyen cosas, sino que crean también muchas otras. Las guerras son espacios donde los grupos humanos pueden interactuar mucho, y no simplemente matándose los unos a los otros y destruyendo todo lo que haya a su paso. Da lugar para treguas, da lugar para alianzas, para intercambios, para conocimientos nuevos, para prácticas nuevas, y precisamente pues la era vikinga fue un espacio muy propicio para eso, tanto para los escandinavos como para los demás territorios europeos. Ningún territorio de estos donde se sintió la presencia de esta gente terminó siendo igual o permaneció indiferente ante la presión de los escandinavos, ni siquiera la misma Noruega o Dinamarca o Suecia, ni Inglaterra. Es decir, hubo una reconfiguración por completo, que igual pues no vine aquí al caso, es algo más ya para los especialistas que quieran saber, pues yo quiero saber tanto, pues concretamente el caso de los ingleses o de los francos, pues de esto se trata, es más de una charla general, aquí no todos son historiadores, tienen un interés por la historia, pero pues no necesariamente académico profesional, entonces más una visión de conjunto. Y por último, pues aquí les dejo eh, una bibliografía, una bibliografía básica para, por si están interesados en consultar más sobre este tema. Obviamente hay muchísimas más publicaciones, hay un montón de estudios sobre esto, muchos capítulos de libros, pero estos son como digamos, unos cuantos aportes gruesos que se han hecho sobre el tema y que pueden buscar si les interesan. La mayoría, creo que todos, a excepción del último, que es un artículo, están en la biblioteca digital que roté hace un tiempo, y el último simplemente si lo buscan así en Google, aparece para descargar. Entonces, por si a alguien más le interesa compartir el conocimiento. Bueno, eso era todo por el momento. Como vieron, pues una sesión cortica. Ya lo que quisiera hacer es si alguien tiene preguntas, si alguien tiene comentarios, algo que no le pareció, un aporte sobre el tema o cualquier cosa.